Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sumnyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a hacer el primer reencuentro de amaneceres espirituales después de estos días de pausa. Haré un amanecer, trataré de que sea corto para poco a poco ir entrando en, como se dice en Cuba, en calor. Estábamos en un capítulo del Srimad Bhagavatam donde Sudha Goswami está comenzando a escribir algunas de las encarnaciones o apariciones o intervención del Señor en alguno de los universos bajo alguna de formas específicas o alguna de las apariciones de algunas otras criaturas o seres apoderados por el Señor, o sea que en el nombre del Señor aparecieron e hicieron algún tipo de intervención. De cualquiera de las dos maneras se toma como la misericordia del Señor Supremo, y habíamos dicho se debe comprender en verdad todas estas formas provienen de uno de los Vishnu, o sea de el segundo Garbhodakashayi Vishnu, que es aquel que se encarga de la protección y manutención de los universos. Y todas las encarnaciones, como habíamos leído con un verso anterior, provienen de ese Vishnu o de ese Purusha. En la último verso que leímos fue sobre los cuatro Kumaras, o en este caso no es una encarnación del Señor, sino que son apoderados, fuertes agentes apoderados por el Señor, cuatro niños célibes y sabios que se dedicaron a la comprensión de la suprema personalidad de Dios, y para eso mantuvieron durante su existencia votos de total celibato. Y hablamos un poco sobre esos cuatro Kumaras y su hermosa historia de manera general, cómo pasan de una adoración o de una concepción impersonal a una concepción personal de la suprema personalidad de Dios, y cómo es que comienzan, de qué modo tan gracioso, comienzan el servicio devocional. Ahora viene una serie de mención de nombres y personajes o encarnaciones del Señor en diferentes épocas, en diferentes universos y en diferentes creaciones. Entonces yo voy a pasar prácticamente por encima de estos nombres, esta lectura, sin comentar casi ninguna, porque después el Srimad Bhagavatam en diferentes capítulos y cantos va a detenerse en alguna de ellas y hacer un comentario profundo sobre ellas. Entonces simplemente los vamos a mencionar para tener en cuenta una idea general de la variedad de formas y de la variedad de maneras en que el Señor ha diseñado a lo largo del tiempo estrategias para intervenir siempre en favor de la entidad viviente que nos encontramos en este mundo condicionado, y siempre a favor también del propio mundo condicionado cuando es puesto en una situación determinada por agentes de pensamiento negativo. Dice el verso número 6, disculpen, el verso 7: el disfrutador supremo de todos los sacrificios adoptó la encarnación de un jabalí como la segunda encarnación, y por el bien de la tierra levantó a esta última de las regiones infernales del universo
Eh, Aquí el Sutta describe una encarnación del Señor en forma de jabalí. Cuando hablamos de encarnaciones del Señor, no siempre debemos de ir a la referencia de nuestra mente o de nuestra experiencia humana. Por ejemplo, leemos que el Señor encarna como un jabalí y enseguida pensamos en un jabalí de los que tenemos guardado en nuestra memoria, de lo que hemos visto aquí, ya sea en persona o en un parque zoológico, ¿verdad? En el tamaño de ese jabalí, sus colmillos, su forma, ¿verdad? Y entonces, bueno, encarnó en eso, entonces encarnó de esa forma. Pero simplemente lo que hizo en ese caso fue encarnar bajo la forma, o sea, la forma, el aspecto era de un jabalí. Pero la sustancia del cuerpo, primero no era material ni era del tamaño de un jabalí común. Porque la misión de este jabalí era levantar al planeta Tierra de una región determinada del universo donde fue colocado, una región muy oscura y profunda, donde fue colocado también por una serie de entidades vivientes muy poderosas, o sea, grandes demonios que habían conseguido un poder tal que lograron sacar de órbita el planeta Tierra y perderlo en la oscuridad de los planos de conciencia inferiores. Y entonces cuando eso sucedió, el Señor Supremo, por la propia oración y llamado de las grandes almas que en ese momento habitaban el planeta Tierra, entonces pudo comprender que la forma dentro de todas las especies de vida, una de las formas que específicamente contaba con las condiciones para escarbar con su hocico entre la basura, encontrar algo y sacarlo, era el jabalí. Entonces, por supuesto, adoptó a gran escala y en un plano sutil la forma esta de jabalí y comenzó a realizar la misión de escarbar entre el basurero infernal y sacar con la fuerza de sus colmillos al planeta Tierra de nuevo y colocarlo en órbita. El verso número 8 continúa diciendo: en el milenio de los rishis, la personalidad de Dios asumió la tercera encarnación apoderada en la forma de Devarshi Narada, quien es un gran sabio entre los semidioses. Él reunió exposiciones de los Vedas que tratan del servicio devocional y que inspiran la acción no furtiva. Aquí viene otra encarnación, en este caso apoderada, el sabio Narada, quien es el maestro espiritual de todas las grandes personalidades que han aparecido en la historia de esta creación, incluyendo el maestro espiritual de Vyasadeva, el que compiló este maravilloso Srimad Bhagavatam. Narada tiene un cuerpo trascendental y se dice que tiene la capacidad de viajar, siempre está desplazándose por todo el universo con un instrumento musical, una bima y vina, y va tocando, ¿no? Va produciendo música y cantando de manera muy hermosa diferentes historias sobre el Señor y enseñanzas sobre la práctica del servicio devocional a diferentes criaturas que están interesadas en esta ciencia trascendental. El verso 9 dice: en la cuarta encarnación el Señor se convirtió en Nara y Narayana, los hijos gemelos de la esposa del rey Dharma. Así pues, él se sometió a severas y ejemplares penitencias para controlar los sentidos. Entonces aquí vemos otra de las encarnaciones o apariciones en la forma de Nara Narayana, dos hijos gemelos de un gran devoto del Señor. O sea, en este caso el devoto del Señor sirvió como padre, por decirlo así, para el advenimiento del Señor en la forma de sus dos hijos gemelos, conocidos como Narayana. También vamos a ver la historia de esta intervención más adelante en el Srimad Bhagavatam. La quinta encarnación, llamada el Señor Kapila,
hijo de Devahuti, es el principal de los seres perfeccionados. Él le hizo una exposición de los elementos creativos y la metafísica a Asuri Brahmana, pues en el transcurso del tiempo ese conocimiento se había perdido. Este es otra de las encarnaciones apoderadas del Señor, o sea, Kapila. Siempre se dice Kapila el hijo de Devahuti porque hay otro Kapila en la historia muy conocido de la India, de cual se habla como expositor de la filosofía Sankhya, pero este tal Kapila era un ateo. Y este Kapila, el que habla de Srimad Bhagavatam, era perfectamente un devoto del Señor y fue el expositor de la verdadera filosofía Sankhya, o filosofía descriptiva sobre los elementos básicos y esenciales que componen a la creación material, o sea, los 24 elementos. En el canto número 3 del Srimad Bhagavatam, segunda parte, vamos a hablar sobre las enseñanzas de este Kapila. El texto 11 dice: la sexta encarnación del Purusha fue el hijo del sabio Atri. Él nació del vientre de Anasuya, quien oró pidiendo una encarnación. Él les habló del tema de la trascendencia a Alarka, a Prahlada y otros. Entonces aquí vemos otra encarnación, aquí vemos que esta aparece por la oración también de una devota pura. Una devota pura por la situación en la que estaba en ese momento también el planeta, poblado por pensamiento muy demoníaco, muy deteriorado. Oró por la aparición del Señor y entonces su vientre es tomado como receptáculo y de allí aparece el Señor en la forma de Anasuya, o sea, el hijo de esta gran devota, y realiza su intervención según el plan para ese momento. Texto 12 dice: la séptima encarnación fue Jaya, el hijo de Prayapati Rishi y su esposa Akuti. Él controló el periodo durante el cual ocurrió el cambio de Manu Swayambhuva y fue asistido por semidioses tales como su hijo Yama. Aquí es otra encarnación del Señor que ocurre en un periodo donde el universo está en tránsito de un Manu a otro. Manu son grandes personalidades que son las que se encargan de controlar principalmente un cierto periodo de tiempo muy largo. Y entonces cada vez que hay un cambio de mano, o sea que un mano deja de presidir para que otro entre en vigor, es como un cambio de gobierno. Entonces ocurre una crisis universal que a veces suele ser más intensa y a veces suele ser menos intensa. Entonces en este caso, en el cambio de mano específicamente, el Señor asistió de manera personal bajo la forma de Jaya. En el texto 13 dice: la octava encarnación fue el rey Risabha, el hijo del rey Navi y su esposa Merudevi. En esa encarnación él mostró el sendero de la perfección, el cual es seguido por aquellos que han controlado completamente los sentidos y que son honrados por todas las órdenes de vida. Oh brahmanas, en la novena encarnación el Señor, por cuya aparición habían orado los sabios, adoptó el cuerpo de un rey conocido como Prithu, el cual cultivó la tierra para que diera variados productos, y por esa razón el planeta estaba hermoso y atractivo, ¿verdad? Entonces aquí vemos al Señor apareciendo como por decirlo así, un gran agrónomo. Enseñó la ciencia de la agricultura y hizo que la población en su general comenzara a seguirle, y la tierra se puso muy bien cuidada y hermosa, llena de todo tipo de frutos y hermosos cultivos. Al ocurrir una inundación completa después del periodo de Chakshusamanu,
Y cuando el mundo entero estaba profundamente sumergido en el agua, el Señor asumió la forma de un pez y protegió a Baibashua Tamano, manteniéndolo arriba en un barco. Vemos de nuevo el periodo llamado, ¿no?, la crisis que ocurre cuando hay un cambio de mano. En este caso ocurrió una inundación. Y entonces, ¿qué pasa? Había que salvar al próximo mano. Y entonces el Señor, la forma más espléndida para existir en el agua es la de un pez. El Señor adoptó la forma de un gran pez conocido como Maxia. Y entonces Él mantiene a salvo en una embarcación que atan con cuerdas a este pez, a un cuerno que tenía este pez. Y este pez va guiando la embarcación por medio de las aguas devastadoras. Y en esa embarcación iba a bordo quien iba a ser el próximo mano del universo. El texto 16 dice: la 11ª encarnación del Señor tomó la forma de una tortuga, cuya concha sirvió de pivote para la colina de Mandaráshala, que los teístas y ateos del universo estaban usando como batidor. Esta es otra encarnación del Señor, de la cual también va a hablar Srimad Bhagavatam, por el canto 7º, por allá. En la 12ª encarnación, el Señor apareció como Dambantari, y en la 13ª atrajo a los ateos mediante la encantadora belleza de una mujer y les dio de beber néctar de los semidioses. O sea, vemos acá en la 12ª encarnación al Señor como Dambantari. Dambantari es aquel que introduce la ciencia de la Ayurveda, o sea, la ciencia de la curación, de la medicina, la ciencia de la vida. Y se dice, ¿no?, que medita, hay personas que meditan en esta aparición de Dambantari, del Señor como Dambantari, para buscar en la sanación de algún tipo de dolencia, enfermedad que aqueja su estado de salud. Y dice que en la 13ª el Señor encarna en forma de una bella mujer que le dio de beber néctar a los semidioses. En la 14ª encarnación el Señor apareció como Nirsimha y con sus uñas bifurcó el fuerte cuerpo del ateo Hiranyakashipu, tal como un carpintero corta la caña. Esta es una encarnación también muy adorada en India. Nrsimha, mitad hombre, mitad león, y su historia es muy hermosa porque aparece para proteger específicamente al niño Prahlada, que era un devoto puro y era hijo de un gran demonio que estaba a punto de matarlo por insistir en defender o en hablar bien del Señor Supremo. En la 15ª encarnación el Señor asumió la forma de un brahmana enano, conocido como Vamana, y visitó la arena de sacrificio establecida por Maharaj Bali. Aunque en el fondo estaba deseando recuperar el reino de los 3 sistemas planetarios, él únicamente pidió una donación de 3 pasos de tierra. Esta es una historia muy bonita, el Señor como un enano, también la vamos a ver. En la 16ª encarnación de la divinidad, el Señor como Brigupati aniquiló a la clase administradora Kshatriya 21 veces, pues estaba furioso con ellos por su rebelión en contra de los brahmanas, la clase inteligente. Esto es durante una época cuando los kshatriyas, cuya función básica es administrar y defender, comenzaron a volverse muy prepotentes y comenzaron a arremeter contra la clase de los estudiosos o aquellos que eran los encargados de guiar a la población según las escrituras. Entonces el Señor, viendo este crimen, tomó la forma de un gran guerrero y este Señor arremetió contra los kshatriyas
contra todos los grandes guerreros y los exterminó 21 veces para que comprendieran que estaban completamente desencaminados y volvieran a la cordura. Continuó diciendo: después, en la 17ª encarnación de Dios, Sri Vyasadeva apareció en el vientre de Satyavati a través de Parasara Muni, y al ver que la generalidad de la gente era poco inteligente, dividió en diversas ramas y subramas el único Veda que había. Entonces aquí está Vyasadeva, el compilador de los Vedas, cuya misión era facilitar la comprensión de los Vedas para la general parte de toda la humanidad. O sea, Vyasadeva tenía la capacidad suficiente dada por el propio Señor, encarnación del Señor, para dividir los Vedas. No cualquiera puede dividir el mensaje de los Vedas de manera didáctica. Hay que ser alguien capacitado por el Señor, porque los Vedas provienen del propio Señor. En la 18ª encarnación, el Señor apareció como el rey Rama a fin de ejecutar algunas tareas que fueran del agrado de los semidioses. Exhibió poderes sobrehumanos al controlar el océano Índico y matar luego al ateo rey Rávana, que se encontraba del otro lado del mar y había raptado a su esposa Sita. Estas otras encarnaciones también muy adoradas en India, señor Rama, y tenemos el Ramayana, o sea, la historia épica que narra la vida del señor Rama, también muy conocida por la cultura hindú. Texto 23 dice: las encarnaciones 19ª y 20ª, el Señor hizo su advenimiento como el señor Balaram y el señor Krishna en la familia de Vrishni, la dinastía Yadu, y con eso quitó la carga del mundo. Bueno, y habla de Krishna y su hermano Balaram. No vamos a tocar el tema porque vamos a dedicarle a eso casi todo el Srimad Bhagavatam. El texto 24 dice: luego, al comienzo de Kali Yuga, el Señor aparecerá como el señor Buda, el hijo de Anshana, en la provincia de Gaya, solo con el propósito de engañar a aquellos que estén envidiosos del teísta fiel. Vemos que dice que el Señor aparecerá al principio de Kali Yuga como el señor Buda. Dice aparecerá porque el Srimad Bhagavatam es hablado antes de la aparición de Buda, por tanto ya todo lo que habla a partir de ahí tiene que ser a manera de pronóstico. Y también del señor Buda vamos a hablar un poco más adelante en este mismo Srimad Bhagavatam, en uno de los capítulos siguientes. Sigue diciendo: después, en el momento de la conjunción de dos yugas, el Señor de la creación nacerá como la encarnación Kalki y se convertirá en el hijo de Vishnu Vyasa. En ese entonces los gobernantes de la tierra se habrán degenerado y convertido en saqueadores. Entonces está hablando de Kalki. Kalki es la encarnación del Señor que aparecerá cuando Kali Yuga esté en su peor deterioro, al borde de tránsito de era y al borde de una devastación, donde se dice que todos los gobernantes de la tierra para entonces estarán completamente degradados, degenerados y se habrán convertido en grandes saqueadores. El texto número 26. Kalki literalmente significa el barrendero. Entonces se dice que va a barrer con toda la pudredumbre. El texto 26 dice: oh brahmanas, las encarnaciones del Señor son innumerables, como riachuelos provenientes de inagotables manantiales de aguas. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Sutta Goswami simplemente hizo un listado muy general para mencionar la variedad
y riqueza que puede asumir el Señor cuando se trata de aparecer o de encarnar, y por tanto el devoto, cuando simplemente escucha esta variedad, dice: wow, qué maravilloso mi Señor, mira de cuántas maneras se las ha ingeniado siempre para aparecer para el bienestar de la humanidad, aquellas entidades vivientes que están listas para tanto para mantener una vida pacífica en este planeta Tierra, tomándolo a él como centro de adoración, así como para retornar ya a la morada suprema. Y entonces el devoto alaba al Señor, escucha. Por eso esta mención está aquí en el Rimam Bhattan, porque se menciona entonces el devoto enamorado del actor principal, o sea, el Señor Supremo. Lo ve en algunos de sus personajes, lo escucha en algunos de sus personajes y se pone feliz. Wow, mira qué maravilloso aquí, encarnó como un jabalí, aquí como una tortuga, aquí como un gran guerrero, aquí como un niño enano, aquí como los Kumara, aquí como esto, aquí como aquello. Y detrás de cada una de esas encarnaciones ve un motivo de festejo, un motivo de adoración y un motivo de glorificación. Y entonces está haciendo servicio devocional, porque cada vez que glorifica, cada vez que recuerda, cada vez que alaba, cada vez que tiene en cuenta una de esas encarnaciones relacionadas directamente al Señor, está meditando en el Señor Supremo. Servicio devocional, por tanto, sigue su proceso de purificación y fortalece su relación de amor con el Señor. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que la bendición de su siempre misericordiosa sabiduría también vaya entrando en nuestra vida, porque la necesitamos para ir comprendiendo las formas tan maravillosas en las que el Señor constantemente está interviniendo cuando se trata de un pedido o de una situación en la cual se encuentra su devoto amado. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,